Dios le bendiga, bendiciones, que Dios bendiga a su pueblo. Gracias por estar ahí. Para iniciar, a partir de esta hora, una entrega más de nuestro estudio, como es común, de los jueves. Bendito sea el nombre del Señor. Muy próximamente vamos a estar trasladando los estudios de los jueves para el martes, si el Señor nos lo permite, ya que vamos a estar haciendo servicios los jueves dentro del local de nuestra facilidad en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso no es ahora, falta todavía unos 2 o 3 semanas, porque será a partir de octubre que vamos a hacer los cambios, donde los estudios se van a dar los martes a las 7:30. Pero estamos en jueves, y el jueves a 7:30, como es normal, traer una entrega más de los estudios. Vamos a hacer una oración para presentarnos al Señor, para dar inicio a este estudio. Padre, te bendecimos. Te bendecimos y reconocemos que tú eres el soberano, el que tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, venimos ante ti por medio de Jesucristo nuestro Señor, para presentarte estos minutos, para presentarte el contenido de este estudio, para presentarnos nosotros mismos y también presentar a cada persona que esté viendo, escuchando este estudio, para que sea el Espíritu Santo quien esté trayendo una palabra, que esté trayendo un conocimiento, que esté trayendo una convicción de estar en los caminos correctos. Nos presentamos ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el nombre todopoderoso de Jesucristo, mi Señor y mi Redentor. Amén y amén. En el día de hoy, muchas personas, aún dentro de los caminos de lo que es el Evangelio, de una dedicación a estar en los caminos del Señor, se habla de apostasía, se habla de apóstata, y no conocen verdaderamente el significado, y muchas veces no conocen tampoco dónde está el contenido que hace referencia a los apóstatas y a la apostasía. En el día de hoy, pues nosotros vamos a traer ese tema. Vamos a tener las características de los apóstatas y las características de la apostasía. Bendito sea el nombre del Señor. Mirando en la palabra, pues nosotros vemos que en el libro de Judas se hace referencia a ello, y Pablo en algunas de las epístolas de Pablo hace referencia a ellos también. Vamos a tratar de hacer un conjunto de cada una de estas exponencias para tratar de disertar sobre ella. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a empezar con Judas. Judas, no tenemos que decir capítulo, es un único capítulo, y básicamente los primeros 20 versículos está abocado a describir sobre lo que es la apostasía, la característica de los apóstotas, cómo se presentan en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién era Judas? Judas, entendemos nosotros que era uno de los hermanos de Jesucristo. Andaba, vamos a decir, con ese, recibió el contenido esencial de la mano directa de nuestro Señor Jesucristo. No lo mismo que Pablo lo recibe por revelación, ya que Pablo y Jesucristo pues nunca andaban juntos en persona, 100% hombre. Pero Judas sí le conoció, inclusive era su hermano. Él era líder de la iglesia primitiva. En la carta que él escribe en el Nuevo Testamento, que en nuestra Biblia se encuentra localizada ya llegando a lo que es el Apocalipsis, al final de los contenidos de los libros que corresponden al Nuevo Testamento. Si nosotros vemos a partir del versículo 3, él dice estas palabras: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe
que ha sido una vez dada a los santos. Si nosotros observamos esta expresión que está en el versículo 3, vamos a ver que la palabra dice, contendáis ardientemente. ¿Qué es una contienda? Es una lucha, es una pelea, es una batalla encarnizada, vigorosa. Y él hace mención de que debe ser ardientemente, debe ser una lucha continua, sin cesar, enfocándose completamente en lo que se está haciendo, combatiendo a aquellas fuerzas negativas que se levantan, las fuerzas antagónicas que se levantan en contra de la iglesia. Judas nos está diciendo que esa lucha constante debe ser contra las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, y que los cristianos deben de tomarlo bien en serio, porque dice que agonicemos en medio de la lucha que estamos inmersos. O sea, debe de ser con todo el interés, con toda la fuerza. Por otra parte, Judas aclara que todo cristiano, todos están llamados a esta lucha, a combatir lo que son las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. No solamente por los líderes locales de la iglesia que nosotros estemos, sino todos allegados o toda persona que esté relacionada con nosotros que quieran implementar esas falsas enseñanzas. Los creyentes deben de afilar, podremos decir así, la habilidad de discernimiento para reconocer y prevenir la apostasía que se pueda presentar en su entorno. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 4, Judas continúa diciendo y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En este versículo, Judas proporciona a los cristianos algunas características de la apostasía y de los maestros apóstatas que pueden llegar hasta la puerta de nuestras iglesias. Primero, en ese versículo 4 habla de la sutileza y encubiertas. Segundo, dice que son hombres impíos que convierten la gracia en libertinaje. Y tercero, niegan a Dios y a Jesucristo. Vamos a entrar en detalle en esos 3 puntos. Primero, se necesita un gran discernimiento en estos días para saber cuál de los hermanos es Caín y cuál es Abel. La sutileza y la cubierta crea la atmósfera precisa para irrumpir de manera callada y prácticamente imperceptible dentro de la congregación. El apóstol Pablo habla de este comportamiento, vamos a decir, agradable en su exterior de los apóstotas y de sus enseñanzas cuando dice en 2 de Corintios, en el capítulo 11, entre los versículos 13 y 14, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de la luz. En otras palabras, los apóstoles no parecen, no se ven a simple vista como los malos. En el interior y en las palabras dulces que profesan,
nosotros no podemos hacer ese discernimiento a primera vista. No dirán palabras escandalosas, no dirán herejías, no dirán ninguna de estas cosas al comienzo de sus enseñanzas. Pero en lugar de negar la verdad, los apóstoles tratarán de torcer, vamos a decir así, para luego hacer unos ajustes a sus propios planes. Yo diría que las mentiras más perversas son las que provienen de una verdad, pero que esta verdad está siendo retorcida y maleada a la voluntad alevosa, podemos decir, de los hijos de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Se toman una verdad y le dan giros, la sacan, el texto lo sacan del contexto para seguir utilizando el mismo texto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahorita vamos a hacer un ejemplo sobre eso, sobre sacar de contexto un texto. El don de discernimiento de espíritu es un don para edificación de la iglesia. Es primordial este don en los avatares de la vida espiritual de las congregaciones. Es un don en el cual va a edificar el cuerpo de Cristo, independientemente de la persona que carga el don, está siendo llamado a ser un instrumento dentro de la iglesia y para la iglesia. Hombres y mujeres esforzados que buscan estar en la brecha, aquellos que son íntegros, aquellos que son santos y que tienen la gracia de que el Señor deposita por medio del Espíritu Santo, deposita en ellos esa habilidad, esa capacidad de poder discernir entre los espíritus. Segundo, Judas escribe que los apóstoles lo describe como impíos y como aquellos que usan la gracia de Dios para tomar una licencia y cometer actos injustos. Comenzando con los impíos, esta palabra significa falta de piedad, que no tiene un apego a la fe religiosa, son irrespetuosos con los asuntos, cosas sagradas. Judas en su epístola enumera unos 18 rasgos que pueden ser observados directamente en los apóstoles. Dice en el versículo 4, nos habla que moralmente son pervertidos, que niegan a Cristo y que mancillan la carne. En el versículo 8 nos dice que son rebeldes y que la gente blasfema a los ángeles, que son ignorantes de Dios, que proclaman visiones falsas. En el versículo 10 dicen que son autodestructivos y que son murmuradores. En el versículo 16, criticones y que andan según sus propios deseos. También nos dice que son personas que usan palabras arrogantes y adulaciones falsas. Son burladores de Dios. En el versículo 18 dice que son los que causan divisiones. En el 19 nos dice que son sensuales. Y finalmente, y no es de extrañar, carente del Espíritu y que no son salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Tercero, Judas dice que los apóstoles niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 lo refiere. ¿Cómo hacen esto los apóstoles? Los apóstotas. ¿Cómo logran ellos hacer lo que hacen? O sea, reflejar la apostasía. Pablo,
En su carta a la epístola a Tito, en el capítulo 1, versículo 15 al 16, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan, dicen conocer a Dios, pero con los hechos, con lo que hacen, niegan a Dios, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso nos dice a Pablo sobre los apóstatas. A través de ese comportamiento injusto, los apóstatas muestran su verdadero yo. A diferencia de un apóstata, el verdadero creyente es alguien que ha sido liberado del pecado a la justicia en Cristo. El creyente quiere reflejar a Jesucristo. Y quiere que su testimonio, que su accionar sea reflejar a Jesucristo. Como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mientras que el apóstata quiere imponerse él, su punto de vista, su conocimiento, el entendimiento que él entiende tener. Él quiere enfocarlo él. La falsa enseñanza de los apóstatas muestra también su verdadera naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, empezando el capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Si nosotros miramos esta expresión que está diciendo Pedro y la compaginamos con lo que dice Judas en el versículo 3, el versículo 4, están presentando el mismo panorama. Ellos están viendo el mismo panorama. Están viendo personas que furtivamente, que engañosamente, encubiertamente penetran dentro del redil, presentándose de una manera, pero que en el fondo son muy diferentes. Bendito sea el nombre del Señor. Otro aspecto de los verdaderos creyentes es que han sido liberados de la oscuridad espiritual a la luz, y por lo tanto no negarán las verdades fundamentales de las Escrituras. Un verdadero creyente va a estar exponiendo lo que las Escrituras señalan, lo que indican. Ahorita yo dije que iba a poner un ejemplo de apostasía, de apóstata. Nosotros vemos que el arrierismo afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y que está subordinado a Él, negando su naturaleza divina y que no es el alfa ni el principio. O sea, que no siempre ha estado con nosotros. ¿Por qué? Porque sacan de contexto cuando dice Jesucristo, mi Padre es mayor que yo. Entonces ellos enfocan que Jesucristo es un ser creado por Dios, y si es un ser creado por Dios, no estuvo al principio. No es el alfa, no es el principio, es una creación. Eso dice el arrierismo. Y esa, vamos a decir, doctrina entró en la iglesia en un tiempo y hizo estragos en la iglesia. La señal visible de un apóstata es que eventualmente decae y se aparta de la verdad, de la palabra de Dios y su justicia. El apóstol Juan indica que es una marca, esto es una marca en el creyente falso. Y Juan lo dice cuando dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dentro de una congregación existen muchas personas, pero también van a existir disidentes en todo y cada uno de los tópicos. Pero los apóstoles van más allá, no solamente decir que son disidentes, sino que tratan de imponer la doctrina, el punto de vista de ellos sobre lo que es la doctrina sana y que está en toda la palabra, en la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Trayendo esas ideas falsas, esas ideas corrompidas, podríamos decir que es uno de los mayores peligros por lo que corre la iglesia hoy en día. En un tiempo, la iglesia no tenía a la mano la palabra, no tenía la Sagrada Escritura, no tenía su Biblia a la mano y podía creer lo que le dijeran. Pero ahora nosotros tenemos la ventaja de que tenemos la palabra. Actualmente acabamos de dar unos estudios en que hablábamos de cómo llegó la palabra a nuestras manos en el día de hoy. Cómo se logró copilar todos estos libros. Cómo se aprobó el canón de que esos libros sean los que corresponden acá. Y ahora también tenemos la ventaja de que en línea tenemos en el internet cualquier Biblia que nosotros querramos a revisar su contenido. Pero Dios toma en serio la apostasía y la falsa doctrina, las falsas enseñanzas. En todos los libros del Nuevo Testamento, con excepción de Filemón, contiene advertencias precisas, exactas, acerca de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza. ¿Por qué? Simplemente porque las ideas tienen consecuencias. Pensar bien y su fruto produce virtud, mientras que pensar mal y su acción acompañante de pensar mal resulta en castigos no deseados. Es una gran realidad que los apóstoles conocen la palabra, pero han interés marcado en retorcer esa verdad hasta convertirlo en una mentira. Una mentira que atrapará a mucho y lo llevará a la perdición, no solamente a ellos, sino a todos aquellos que lo siguen, todos aquellos que se dejan embaucar de estas doctrinas que no tienen un sustento en la palabra. Uno de los versos más temibles en las Sagradas Escrituras provienen de los labios de Jesús, hablando al respecto a algo muy parecido e indicador. Hablando Jesús a sus discípulos, le hablaba sobre los líderes religiosos de esa época y dijo: dejadlos, son ciegos guía de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:14. Jesús afirma que no solamente los falsos maestros van a la destrucción, sino también aquellos discípulos que los siguen. Bendito sea el nombre del Señor. Conclusión. La conclusión que tenemos es que en estos días tenemos que ser muy cuidadosos en las iglesias. Tenemos que
toda doctrina, traerla y confrontarla en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Que debemos medir, evaluar los espíritus, especialmente aquellos que tienen las herramientas, porque el Espíritu Santo ha puesto en ellos esa capacidad de discernir los espíritus. Nosotros, por nuestra parte, en la iglesia Siloé, nosotros seguimos y mantenemos lo que es la declaración de fe que envuelve los puntos doctrinales esenciales de nuestra iglesia. La declaración de fe de la iglesia de Dios tiene unos 14 puntos. De una manera rápida nosotros lo vamos a enumerar, bendito sea el nombre del Señor, para que sepa en lo que nosotros creemos. Número 1, creemos en la inspiración verbal de la Biblia. La Biblia inspirada por Dios. 2, creemos en un Dios que existe eternamente en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, nosotros nos apegamos a la creencia de la Trinidad. 3, que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado y resucitó entre los muertos, que ascendió al cielo y estoy a la diestra del Padre, que es nuestro intercesor. Esto es la cristología. Pero reconocemos que Él es el principio, el fin, el alfa, el omega, el admirable, el león de la tribu de Judá, el supremo sacerdote para nosotros. 4, que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, y que el arrepentimiento es ordenado por Dios para todos y necesario para el perdón de los pecados. 5, que la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúa por fe en la sangre de Jesucristo. 6, en la santificación subsecuente al nuevo nacimiento por fe en la sangre de Jesucristo, por medio de la palabra y del Espíritu Santo. 7, que la santidad es la norma de vida de Dios para su pueblo. Sin santidad nadie verá al Señor. 8, en el bautismo con el Espíritu Santo, subsecuente a la limpieza del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo si vamos a ser templo de dicho Espíritu. 9, en hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo dirija a la persona, lo cual es la evidencia inicial del bautismo de ese Espíritu Santo. 10, en el bautismo por agua y por inmersión, y que todos los que se arrepienten deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 11, que la santidad divina es provista para todo en la expiación. 12, en la cena del Señor y en el lavatorio de pies. 13, en la premilenial segunda venida de Jesucristo. Primero para resucitar a los justos muertos y arrebatar a los santos vivos hacia el cielo, un encuentro en los aires. Y segundo, para reinar en la tierra por 1000 años. Y 14, en la resurrección corporal, la vida eterna para los justos y castigo externo para los inicuos. Esa es nuestra creencia. Bendito sea el nombre del Señor. Padre y amantísimo Dios, gracias. Gracias porque tú has permitido que en esta hora nosotros podemos llegar a más personas
por estos medios, por estas plataformas, Señor. Bendice a cada persona que nos escucha, que nos ve, pero que el Espíritu Santo esté ministrando en esta persona para traerle conocimiento, entereza, y que debemos de estar cautos, precavidos, para reconocer aquello que llegue de una manera encubierta, de una manera sensual en nuestras congregaciones. Pedirle al Espíritu Santo que despierte en nosotros ese discernimiento de espíritu para reconocer a los apóstoles que de una manera u otra quieren entrar en el rebaño para sacar a las ovejas que han sido señaladas para salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tenga un feliz día en la armonía del Señor. Bendiciones.